Muy bien, entonces buenas noches a todos, Dios les bendiga. Oramos y agradecemos al Señor por esta noche, ¿sí? Agradecemos al Señor por esta noche. Entonces, si alguno de ustedes voluntariamente quiere orar, entonces será bueno, ¿sí? Ahora vamos a decir, ¿alguien Dale abrió el yo. micrófono? Omar, listo, Omar. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por tu infinita misericordia y tu gran amor. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos que estamos, Señor, en este estudio, bendito Dios. Aún te damos gracias por aquellos que no han podido ingresar, bendito Dios. Gracias, Señor, por ello, Señor. Hoy queremos, Señor, que seas tú iluminando nuestra mente, Señor, para entender todo lo que tú nos quieres decir, por el propósito que tienes tú en nuestra vida, bendito Dios. Gracias, Señor, por aquellas personas que han estado enfermas, bendito Dios, y tú has hecho esa labor de sanarlo, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, por ello, bendito Dios. Por nuestra iglesia, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho tú en nuestra vida, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Sí. Muy bien, con el ánimo de hacer un poquito de recuento de lo que vimos la semana pasada. Entonces voy a pasar rapidito las diapositivas que estuvimos viendo la semana pasada sobre los dones y llegamos donde quedamos, ¿ok? Decíamos la semana pasada que Dios le ha dado o nos ha dado dones y el propósito de esos dones es servir, es que podamos servir a otros, servir a la iglesia. De hecho, el texto bíblico coloca dentro del contexto de los dones, el apóstol Pablo identifica o representa a la iglesia con un cuerpo, ¿sí? Y él usa varias figuras, en realidad. En las escrituras, Pablo usa, ahorita se me olvidó el número, pero usa varias figuras para hablar de la iglesia. Habla de la iglesia como un edificio, habla de la iglesia como si fuera una plantación, ¿sí? Habla de la iglesia como una planta misma, habla de la iglesia en ocasiones como una familia. En Efesios nos habla de la iglesia como una familia, la familia de Dios. Pero la figura que más usa el apóstol Pablo para hablar de la iglesia tiene que ver con la figura del cuerpo, porque la figura del cuerpo representa con mucha claridad lo que es la iglesia. Decíamos que la iglesia es mucho más que una institución, en realidad es un organismo vivo. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su función en particular importante, entonces también la iglesia tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función en particular, una función importante que realizar dentro de ese cuerpo, ¿sí? Y cuando cada uno de esos miembros está cumpliendo su función, entonces el cuerpo puede andar bien. Podríamos decir entonces que mientras que cada uno de esos miembros en la iglesia local está cumpliendo su función, entonces la iglesia se va edificándose, como dice el libro de Efesios, va creciendo y edificándose en amor. Decíamos también o hablábamos que recibimos la gracia de los dones, ¿sí? Para servir. Sí, de hecho, los dones son una manifestación de la gracia de Dios, una manifestación del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien da los dones. Dios lo dota a usted con un propósito especial en la iglesia. Y ese propósito especial no es simplemente salvarlo, sino también servir a otros. Es decir, Dios nos salva, nos restaura y nos coloca en un cuerpo llamado la iglesia local para que podamos servir a otros, para que podamos edificar a otros y otros también nos edifiquen a nosotros. ¿Sí? Esa es como la idea que vemos en el Nuevo Testamento. Representamos y mostrábamos estas imágenes y decíamos que en ocasiones hablamos de la iglesia como si fuera un edificio y decimos vamos para la iglesia y hace parte de nuestro vocabulario tan popular o tan común que yo creo que va a ser muy difícil uno quitarse esa idea. Pero la iglesia es mucho más que un edificio. De hecho, la iglesia no es el edificio. El edificio simplemente es el templo, el lugar donde se reúne la iglesia. El día en que ocurra un desastre natural, Dios permita
o sí, que no ocurra, y la iglesia se cae, pues la iglesia sigue siendo la iglesia, ¿sí? Simplemente se cayó el lugar donde se reunía o donde se reúne la iglesia. La iglesia es un cuerpo, son las personas, es la congregación de las personas, la reunión de las personas. Algunos ven la iglesia entonces como una jerarquía, ¿sí? Aquí hay alguien, él manda más y los demás deben obedecerle y punto. Bueno, la Iglesia Católica es muy jerárquica, sí. De hecho, hay una cabeza visible que se llama el Papa y de ahí vienen los cardenales y de ahí se va desprendiendo toda la autoridad hacia abajo hasta que llega a la congregación, que son las personas que es la base, sí, la parte más baja de toda esa estructura jerárquica o de toda esa pirámide. La Biblia no presenta realmente esa idea. La Biblia nos presenta la idea de que la iglesia es un cuerpo vivo. Lógicamente hay una cabeza, pero evidentemente según Efesios, esa cabeza es Cristo y Cristo ha colocado líderes, pastores, para que pastoreen su iglesia. Pero eso no significa de que esos pastores son jerárquicamente, sí, no. Ellos también son parte de la iglesia con un rol, con una función en particular, con un llamado en particular. Y obviamente el texto bíblico nos manda a la iglesia a sujetarse, obedecer a vuestros pastores. Bueno, hay varias situaciones allí, pero pero la idea no es una jerarquía. La idea es algo mucho más plano, ¿no? Pues somos un cuerpo vivo, un cuerpo, sí, un organismo vivo con diferentes miembros y cada miembro con una función, sí. Luego hablamos del propósito de los dones y mencionábamos varias cosas alrededor del propósito de los dones y decíamos que principalmente el propósito de los dones es la edificación del cuerpo, ¿sí? Que el cuerpo sea edificado, que el cuerpo sea edificado. Decíamos que el propósito de los dones está indisolublemente unidos con los ministerios cristianos, ¿sí? Estos ministerios cristianos constituyen el crecimiento del cuerpo y esos ministerios han de ser realizados de tal forma que puedan dar la gloria a Dios, dar la gloria, ¿sí? Algunos propósitos más que mencionamos, la edificación del cuerpo, los dones son dados para ser utilizados, para ser usados, ¿sí? Son dados para el provecho mutuo y los dones, dice, perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hablamos también de la distribución de los dones. Decíamos que bíblicamente cada creyente ha recibido como mínimo un don. Yo personalmente creo que cada creyente recibe más de un don, pero partamos de lo que claramente dice la Biblia, y es que cada uno ha recibido mínimo un don, mínimo un don. Y nuestra responsabilidad como creyentes es entonces primero conocerlos, como dice primero los Corintios, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Es decir, conocer los dones, conocer lo que la palabra de Dios enseña sobre los dones. Dos, cuando yo conozco y sé cuál es el don que Dios me ha dado, entonces yo tengo que comenzar a ponerlo en práctica para la gloria de Dios. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, pero ningún creyente tiene todos los dones. Aunque yo personalmente creo que los creyentes deben tener más de un don, lo que sí vemos con claridad es que ningún creyente tiene todos los dones. Por esa razón, todos los creyentes nos necesitamos unos a otros. Quizás yo tengo X don, pero no soy bueno en otras cosas. Y de pronto tú eres bueno en ciertas cosas o no eres muy bueno en ciertas cosas donde yo sí puedo ser bueno en eso. Y la idea de la iglesia como un cuerpo es transmitir la idea de la interdependencia, de la interdependencia. No podemos ser cristianos, y de hecho no hay tal cosa como cristianos autónomos, como cristianos autónomos. Yo creo y defiendo y creo que bíblicamente es lo que la Biblia enseña, que cada iglesia es autónoma, pero dentro de cada iglesia, cada miembro no es autónomo,
Si cada miembro de la iglesia no es autónomo, porque cada uno nos dependemos los unos con los otros. Sí, dependemos los unos de los otros realmente, ¿no? El Espíritu Santo reparte los dones de manera sobrenatural y lo hace como Él quiere. Lo hace como Él quiere, ¿sí? De hecho, hay un texto por allí que dice que aún hasta a los más pequeños Él los exalta y les da. Bueno, entonces, todos, y la idea de esto es que todos entonces participen. Ningún creyente verdadero puede decir que no puede servir en nada en la iglesia, porque eso sería una contradicción, porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado dones a todos. Entonces todos pueden participar y todos podemos servir de alguna manera. ¿Cómo reconocer los dones? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo yo puedo reconocer o comenzar más bien, antes de reconocer, yo diría comenzar a sospechar, ¿sí? Comenzar a sospechar que yo creo que Dios me ha dado este don? Bueno, la Biblia nos enseña y nos da algunos indicios, alguna manera, alguna forma. Yo creo que hay algunos pasos, y hoy quiero compartir parte de eso, ¿ok? Bueno, esto también lo mencionamos la semana pasada y nos quedamos aquí. La definición de los dones. Tengo tres definiciones, pero nos vamos a quedar con una sola. Me gustaría que alguno de ustedes leyera la primera definición, una definición de Ken Kenfield. Sí, dice, define el don espiritual como qué. ¿Alguno de ustedes que me ayude leyendo la definición? Define el don espiritual como una manifestación individual de la gracia del Padre que permite servirle y por lo tanto juega un papel vital en su plan para redimir el mundo. Miren las ideas que salen de esta definición. Una manifestación individual, ¿sí? Es decir, se la da a una persona. O sea, no hay un don que todos lo deben de tener. No hay un don. O sea, la Biblia no me enseña eso. Cuando la Biblia dice, todos son acaso orejas, todos son acaso ojos, todos son acaso brazos. O sea, no hay un don en la Biblia que la Biblia enseñe de que todos los creyentes deberían de tener ese. Bueno, estamos hablando de los dones espirituales. Estamos hablando de los dones espirituales. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, todos los creyentes deberían de reflejar ese fruto del Espíritu. Pero no todos los creyentes deberían de tener X o Y don. Y lastimosamente, hoy, en algunos grupos un poco más pentecostales, carismáticos, se le da demasiado énfasis al don de lenguas, al punto en que yo he escuchado enseñanzas en iglesias donde ese don todos los creyentes deben de tenerlo. Todo, porque si no lo tienes, entonces no eres lleno del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos Efesios, nos damos cuenta que en el libro de Efesios la llenura del Espíritu Santo no se evidencia hablando lenguas. Vamos, porque no quisiera dejar la idea allí como mocha. Vamos a Efesios. Efesios 4. Efesios 4:25. Ay, se me olvidó. El texto donde dice, no os embriaguéis con vino. Si alguien me puede ayudar, ninguna palabra, el que robaba, porque somos miembros. Mm, Pastor, Esperen, ese. el Ah, 6, el 6, 18. 6, 5, perdón, 18, 5, 5, 5, 18. 18. Gracias, gracias, hermana. Miren cómo dice el 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino. Yo estaba buscando en el 4. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien que sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes me busquen en los siguientes versículos donde dice el apóstol Pablo que la llenura del Espíritu Santo se evidencia hablando en lenguas. Dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con qué? Con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Pero eso no está haciendo referencia a lenguas.
porque estos son entendibles, son cosas que el otro puede entender, ¿sí? Es decir, la llenura del Espíritu Santo se evidencia en la manera en que yo hablo con mi hermano. Hablo con la intención de edificarle, hablando con salmos, con himnos y con cantos. Y luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, la llenura del Espíritu Santo se evidencia en un corazón que adora al Señor. ¿Mm? Y luego dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón agradecido. ¿Ah? Y en ningún momento el texto nos habla acá en 1 Corintios, en Efesios, de hablar en lenguas. Entonces no hay ningún don que todos los creyentes deben de tener. Son manifestaciones individuales de la gracia de Dios. No lo merecemos, nos es dado por gracia. La segunda definición, esta definición es de un hombre que es pentecostal, Peter Wagner es pentecostal realmente, argentino, no sé si ya habrá muerto, estaba bastante viejito, pero alguien que me ayude leyendo esta definición. Dice, un atributo especial que da el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto del cuerpo. Ajá. Miren cómo dice. Gracias, mi hermano. Un atributo especial que da el Espíritu Santo. ¿A quién? A cada miembro del cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene mínimo un don de acuerdo a la gracia de Dios. Es decir, no es algo porque él es más inteligente, entonces Dios le va a dar. Porque él tiene más dinero, entonces Dios le... No, es algo que Dios da por su gracia, no porque lo merecemos, por su gracia. Y el propósito de ese don es para que sea usado dentro del contexto de la iglesia local, dentro del contexto del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Para nuestro estudio vamos a utilizar la siguiente definición. Un don espiritual es una expresión del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es decir, los no creyentes pueden tener dones espirituales. ¿Qué piensan ustedes? No, No, un no no. creyente no puede tener un don espiritual. ¿Sí? Los dones espirituales son manifestaciones de la gracia de Dios. Sí, son expresiones del Espíritu Santo. El no creyente no tiene el Espíritu Santo según Romanos 8. Por lo tanto, no tiene, o sea, no puede tener un don espiritual. Puede tener talentos, ¿sí? Puede ser bueno para hablar en público, puede ser bueno en la música, puede ser un buen músico, puede ser bueno en ciertas cosas porque Dios en su gracia común le ha dado don, le ha dado talento a los no creyentes, son muy buenos en muchas cosas, pero dones espirituales están limitados para los creyentes. ¿Por qué? Porque son una expresión del Espíritu Santo y el no creyente no tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese don en la vida del creyente? Lo capacita ¿para qué? Miren cómo dice, para servir. Es decir, hermano, si Dios te dio un don a ti, te lo dio ¿para qué? ¿Están ahí conmigo? Para servir. servir. Para Sí. servir. Para ponerlo, Si Dios te para ponerlo dio, al servicio de la iglesia. exacto, si Dios te dio, hermanos, un don, te lo dio para servir, no para que tú te vanaglories, no para que tú te creas superior a los demás, no para que tú te no, te lo dio para servir, porque los dones son dados por Dios, por el Espíritu Santo, para servir primeramente a Dios, obviamente, pero también a la iglesia. De hecho, no podemos servir a Dios sin servir a los demás. Esa es una realidad. ¿Ah? Lo capacita para servir. ¿Y para servir a quién? Miren cómo dice la definición. Al cuerpo de Cristo. ¿Eso significa que a los no creyentes no podemos servir? Claro que sí. Sí, claro que sí. Pero entendemos que los no creyentes, la necesidad principal del no creyente no es su edificación.
La necesidad principal del no creyente es el evangelio, es la conversión, es la renovación de su corazón, ¿sí? Entonces yo, si yo tengo el don de exhortar y soy bueno aconsejando, la realidad es que no podemos aconsejar bíblicamente a un no creyente porque no tiene el Espíritu Santo. Yo puedo abrirle las escrituras, yo puedo enseñarle principios bíblicos, yo puedo decirle, puedo enseñarle, pero antes de eso yo tengo que presentarle el Evangelio, porque es el Espíritu Santo quien transforma el corazón de la persona, es el Espíritu Santo quien lo capacita para obedecer la palabra de Dios. El no creyente no lo tiene. Entonces perdemos nuestro tiempo allí tratando de aconsejar, pues si el hermano o sea, no tiene un corazón renovado. ¿Ah? Entonces, servir principalmente al cuerpo de Cristo, la iglesia, pero eso no excluye que también podemos servir al no creyente. Podemos servir al no creyente, entendiendo que la principal necesidad del no creyente es eh, de un corazón renovado, de un corazón renovado. La principal necesidad del no creyente es de perdón de parte de Dios. Muy bien. Encontramos en las Escrituras varios pasajes, más principalmente 4 textos, ¿sí? Bueno, aquí me faltó uno, Pedro, que también nos habla un poquito de los dones, pero en Pedro no aparece tanto la lista. La vez pasada les decía que algunos dicen que Pedro es más una clasificación. Pero vamos a leer estos pasajes y vamos a tratar de sacar eh, la lista de los dones, pero vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a tratar desea conservar, mantener. Vamos a tratar de colocar aquí una X donde aparezca el don. Y vamos a ver que cada una de las listas hay algunos dones donde se repiten, hay algunos dones que aparecen en Romanos, pero no aparecen en Corinto, y otros que aparecen en Efesios, pero no aparecen en Romanos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a leer Romanos 12, 6 al 8. Alguien que me ayude leyendo Romanos 12, 6 al 8. Otro que me ayude leyendo primero los Corintios 12, del 8 al 10, y otro que me ayude leyendo primero Corintios 12 del 28 al 30, y otro que me ayude leyendo Efesios 4, 11. 4, 11. Vamos por el primero, Romanos 12, 6 al 8. ¿Sí? ¿Quién me puede ayudar leyendo Romanos 12, 6 al 8? Vamos a leerlo con calma para yo ir colocando una X en los dones que aparecen, ¿ok? Y ustedes también ahí me van a ayudar. Siga, dígame, mi hermano. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada, si el de profecía. Ahí, esperen ahí, vamos a buscar profecía, véalo aquí. Fíjense, todavía no estamos definiendo los dones. Pues vamos a colocarlo allí, de profecía. Úselo conforme a la medida de la fe. Ajá. O si de servicio. Servicio, vamos a buscar aquí servir o ayudar a otros. Aquí está. Listo. El servir, el que enseña. Enseñanza. ¿Dónde está aquí enseñar? Interpretación. Enseñar, véalo aquí. Enseñanza. Siga, mi hermano. El que exhorta. El que exhorta, el que anima, el que aconseja, véalo aquí arriba. Exhortar, estimular, sí. Siga. En la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ahí, vamos a buscar. Espere, el que reparte sería evangelismo, fe, dar, creo que sería más por allí. Esperen a ver si hay algo que misericordia. Bueno, podría ser allí dar y también un poquito de misericordia, porque le dice el que reparte que lo haga con, con generosidad. Sí, con generosidad. Sí. Aunque más adelante habla de la misericordia y creo que es mucho más claro. Siga, mi hermano. Ahí dice,
con liberalidad. El que preside Ajá. con solicitud. El que preside, ese es como el que lidera, el que está al frente. Aquí está. Liderazgo, administración. Ajá. Siga, mi hermano. El que usa misericordia con Ahí. alegría. Ese sí está más aquí. Ahí está. Entonces, en esta lista encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este pasaje. Muy bien, vamos a leer ahora primero a los Corintios 12, del 8 al 10. Alguien que me ayude leyendo primero a los Corintios 12, del 8 al 10. Pastor, Ajá. primero a los Corintios 12, del 8 al 10 dice, porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ahí, A esperen otro- ahí, esperen ahí. Vamos a buscar palabra de sabiduría, discernimiento, misericordia, el último. Véalo aquí. El último. Ahí está, listo. Hágale, mi hermano. Siga. Según el mismo Espíritu. Ajá. Repito. No, que siga, mi hermano. Sabiduría. A según el otro mismo- fe por a otro fe por el mismo Espíritu. Ahí, esperen ahí. Fe, listo. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades, dones de sanidades. Hablar lenguas, sabiduría, hacer milagros, profecía, milagro, sanar, véalo aquí. Ahí está, listo. A otro el hacer milagros. Hacer milagros, ese sí está aquí. A Ajá. otro profecía. Profecía, aquí se repite, ¿no? Se repite el que también había aparecido en Romanos. Sigamos. A otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu. Espíritu para discernir y clasificar. Ahí está. El segundo. A otro diversos géneros de lenguas. A otros diversos géneros de lengua. Hablar en lenguas. Ese es el don que tenemos problemas por ahí con eso. Sigamos. Y a otro interpretación de lenguas. Ajá. A otra interpretación de lengua. Sigamos. ¿Hasta ahí? Yes. Hasta el 10. Sí, Hasta el 10, ya. Sí. Listo, listo. Miren que ahí encontramos, fíjense, se repiten algunos, en realidad se repite solo profecía. Los demás no están en Romanos. Romanos no habla de discernimiento de espíritu, fe, no habla de sanar, de interpretar lenguas, no habla de milagros, no habla de hablar en lenguas, no habla de sabiduría. Pero primero los Corintios sí. Muy bien. Leamos ahora primero Corintios 12, pero del 28 al 30, que nos menciona otros más. 28 al 30. Alguien que me ayude leyendo. Dice, y a unos puso Dios primeramente como qué? Apóstoles. ¿Sí? Luego profetas. Vamos a buscar allí profecía. Ah, bueno, no aparece profeta. Bueno, aparece. Aquí es la persona, ya era la función. Profeta, ¿sí? Profecía. Maestros. Tiene que ver entonces con la enseñanza. Tiene que ver entonces con. Está más adelante, véalo aquí. Enseñanza. ¿Sí? Maestros, luego los que hacen milagros, aquí está, milagros. Después los que sanan, aquí está. Los que ayudan, eso está relacionado con, bueno, parece más misericordia, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? La lista que tengo aquí. Los que ayudan parece más a no servir o ayudar, véalo aquí, creo que encaja más aquí.
servir o ayudar. Los que ayudan, los que administran. Parece más liderazgo y o administración. Los que tienen don de lenguas, ¿sí? Entonces aquí habla, los que tienen don de lenguas. Ahora son todos, bueno, hasta ahí. Bueno, hasta el 30, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, ¿sí? Ahí mete el de sanidad, sanar. Ah, bueno, ya estaba aquí ya, ¿sí? Sanidad. Hablan todos lenguas, interpretan, ¿sí? Véalo ahí. Interpretan todos, procurad, sin embargo, los dones mejores, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces al último pasaje, Efesios. Efesios 4, alguien que me ayude leyendo Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, Ajá, ahí está, esperen ahí. Apóstoles, ajá, a otros maestros, maestros. Entonces, habíamos colocado allí maestros como enseñanza, listo. a otros profetas, perdón, A otros profetas, profetas, véalo aquí. evangelistas, Evangelismo, aquí está. pastores. Pastores y maestros. Bueno, aquí en esta lista que aparece el material, ahorita les quiero explicar eso, porque creo que en Romanos, aquí dice 11, dice, pastores y maestros. Entonces, la idea que uno ve siempre es que el pastor es un maestro, ¿sí? Yo puedo ser un maestro y no ser un pastor, pero inevitablemente si el pastor es un maestro porque enseña, es parte de su función primaria, la enseñanza. Aunque yo puedo tener el don de enseñanza de maestro y no ser pastor, no ser pastor. Pero si soy pastor, eso viene acompañado con el don de maestro, de enseñanza. ¿Ok? Sigamos. Pastores y maestros. Listo. Muy bien. ¿Qué vemos en este? ¿Qué es lo primero que usted se imagina cuando ve este cuadro? Ahora sí vamos a ampliarlo. Cuando ve este cuadro, vemos un cuadro. Ahora, ¿alguno de esos textos nos da toda la lista de dones? No, no. Parece que Pablo, cuando escribe, él no intenta ser exhaustivo. Él no intentó, tal vez la lista que encontramos más larga es en Primera los Corintios, pero él no intenta ser exhaustivo en el sentido de colocar en un solo texto todos los dones. ¿Por qué él coloca unos dones en Romanos y otros en Primera los Corintios y otros en Efesios? Y de pronto no dice, mira, esta es la lista cerrada, ya, estas son, no sabemos, el texto no lo dice con claridad. Mal haríamos nosotros entonces de ir más allá de lo que el texto dice. ¿Qué podríamos nosotros concluir? Algunos autores dicen que esta lista no es una lista exhaustiva, ¿sí? Que pueden haber otros dones que tal vez el apóstol Pablo no los menciona. Eso lo dicen algunos autores. Yo personalmente prefiero entonces, como para estar un poco más seguros, decir que estos son los dones bíblicos. Si hay otros dones que el apóstol Pablo no los mencionó, bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Yo prefiero más bien quedarme solamente con lo que la Biblia con claridad me enseña. La Biblia con claridad me enseña. Entonces, hay una lista allí de dones. ¿Qué podríamos mencionar entonces? Algunos aspectos adicionales. Miren, primeramente los dones espirituales en sí no producen espiritualidad, ¿sí? Aunque los dones espirituales están limitados a los creyentes, no son evidencia de madurez espiritual. Alguien puede tener un don espiritual y ser totalmente inmaduro.
Eso nos dice primero los Corintios 4, 5 al 7. La iglesia de Corinto, el texto dice que tenía todos los dones, dice por ahí el texto. Tenían dones de lengua, de milagro, de profecía, de enseñanza, en fin. Pero era una iglesia inmadura. De hecho, el mismo Pablo los llama carnales. En una ocasión expliqué en la iglesia, bueno, en el colegio, ese concepto de carnales. Está hablando de inmadurez. Inmadurez son niños espirituales. Sí, son niños espirituales, se dejan llevar por sus emociones solamente. Miren cómo dice 1 Corintios 4, 5 al 7. Dice, así que no juzguéis nada antes. 1 Corintios 4, 5 al 7. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos y en amor Cristo. Yo creo que, bueno, este pasaje no es, disculpen. Pero lo que podemos ver, sí, disculpen, lo que podemos ver en todo el libro de Primera a los Corintios es que la iglesia de Primeros Corintios la podía caracterizar muchas cosas, pero algo que no la caracterizaba era la madurez. Era la madurez. De hecho, Pablo le llama que no los puedo llamar, ¿sí? Como maduros, sino como niños espirituales, el texto me dice. Como carnales, como niños espirituales, como inmaduros, pero tenían los dones espirituales. Es decir, los dones espirituales en sí no producen espiritualidad, es decir, madurez espiritual, ni tampoco son evidencias de la madurez espiritual. Los dones espirituales son diferentes a los talentos. ¿Sí? Los talentos son naturales. Los talentos las personas nacen con ellos y a veces hasta ellos mismos los adquieren a través de la disciplina. Yo no era bueno, un ejemplo, no era bueno con la música, pero a través de la disciplina, constancia, persistencia, se convirtió en un muy buen cantante, muy buen músico, ¿sí? Entonces de pronto no nació con ese talento, pero a través de la disciplina logró desarrollar esa habilidad. ¿Ah? Entonces los talentos son habilidades naturales, que los tienen tanto los creyentes como los no creyentes, pero los dones son regalos de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo que solo son para los creyentes. Ahora, un talento puede ser ejercitado y puede ser puesto al servicio de Dios. Un ejemplo, bueno, una vez yo fui a una iglesia en Cali, y una iglesia pequeña, no era una iglesia muy grande, tal vez como acá, 80, 90 personas. Y había un muy buen músico, un señor que tocaba el piano, un muy buen músico. Y me acuerdo que yo estaba hablando ese día con el pastor y él me hablaba de ese señor. Y resulta que ese señor hacía parte o hizo parte de uno de los grupos musicales allá en Cali de salsa. Entonces el hombre era un músico pues profesional, pero luego se convirtió y dedicó ese talento de la música para servir al Señor. Y estaba sirviendo al Señor con su talento, con su talento. Entonces, aunque los talentos son diferentes a los dones, los talentos los podemos colocar también al servicio del Señor. Los podemos colocar también al servicio del Señor. Aunque los dones llegan por la gracia de Dios, su desarrollo depende de nuestra disposición y de nuestra entrega. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad, coloca en práctica eso. Sí, miren cómo dice primera de Timoteo 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, ¿sí? Que te ha dado o se te ha dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, del grupo de ancianos. Entonces, ese don el Espíritu Santo se lo dio, posiblemente cuando uno lee primero Timoteo y segunda Timoteo, es posible que ese don del cual habla allí Pablo es el don de enseñanza, porque antes de eso dice, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Entonces es posible que el don que Timoteo tenía era el don de la enseñanza y Pablo le está diciendo, no descuides ese don, ponlo en práctica, sí. La práctica de los dones debe ser evaluada, es decir, ¿es genuina? ¿Sí? Vamos a leer estos textos.
Juan 15:26. Es un don genuino. ¿Mm? Yo les decía la semana pasada que hace mucho tiempo, cuando yo me convertí, yo tenía un amigo, todavía es creyente, y, pero él me dijo que Dios le había dado el don de dar dones. Que él oraba por las personas y les colocaba la mano y él decía, bueno, yo quiero, tú vas a tener el don de tal cosa. Y Dios le daba ese don. Y ese era el don que Dios le había dado a él. Bueno, yo no sabía mucho y yo me tragué el cuento, como uno dice por allí. No, se creyó que era así. Pero cuando yo comencé a estudiar las escrituras me di cuenta, yo no veo en la Biblia en ninguna parte ese don, el don de dar dones. De hecho, lo que sí veo en la Biblia es que quien hace eso es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien da los dones de una manera como él quiera, no una persona X o Y. Entonces, la pregunta es, ¿el don que él está diciendo tener es genuino? ¿Es bíblico? Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Es genuino ese don? ¿Ah? ¿Es bíblico? Segunda de Pedro 1:21. Lo que yo les decía hace algunos momentos. ¿Es bíblico ese don que él dice tener? ¿Ah? La Biblia, si tiene respaldo bíblico de lo que él está diciendo que es el don que tiene, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ese don glorifica a Cristo? O más bien, como que, o sea, ese don está, él es el que se exalta con ese don, o es Dios el que contribuye a que los cristianos sean más semejantes a Cristo. ¿Ah? Entonces son preguntas que podemos hacernos y los dones, la Biblia nos dice que los dones debemos evaluarlos. De hecho, la profecía en el Nuevo Testamento dice la Biblia que debemos evaluar las profecías. Sí, dice el texto bíblico. Y dentro de ese contexto es donde habla de también examinarlo todo, de evaluar las profecías, de juzgar si es cierto, sí o no. Entonces, por eso la profecía no es lo mismo que la enseñanza, porque en el Nuevo Testamento la Biblia no me muestra la enseñanza como que hay que evaluarla y después que sea bíblica y alrededor de las escrituras. Sí. Sigamos. ¿Cómo podemos reconocer los dones? Sí. En primer lugar, debemos recordar que el Señor nos ha dado por lo menos un don espiritual y el deseo, ¿sí? Y Él, perdón, desea que nosotros lo utilicemos. Entonces, partamos de allí. La pregunta no es, ¿será que Dios me dio un don? No, la pregunta es, ¿cuál es el don que Dios me ha dado? Esa es la pregunta. Si tú has creído en Jesús, eh, eres un verdadero creyente, entonces la pregunta no es si Dios te ha dado un don, la pregunta es, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Mm? Segundo lugar, el descubrimiento de nuestros dones debe ser objeto de oración de nuestra parte. No sé cuál es el don que Dios me ha dado. La Biblia dice que todo creyente verdadero tiene un don. Yo he creído en Jesús, entonces yo debo tener un don. ¿Pero cuál es? Bueno, tienes que comenzar a orar. En tus oraciones, sí. Comienza a orar diciéndole, Señor, muéstrame cuál es el don que tú me has dado. ¿De qué manera tú quieres que yo te sirva en la iglesia? ¿Para qué tú, o sea, qué me has dado tú que yo pueda servirte a ti y servir a otros también en la iglesia? ¿Sí? Y los dones muchas veces se descubren en la práctica, hermanos, en la práctica. No es que va a llegar el Espíritu Santo, va a llegar algo, una visión desde el cielo, tú tienes el don. No, muchas veces, yo diría que la mayoría de veces, tú descubres el don que Dios te ha dado ejercitándolo. ¿Cómo tú sabes si tienes el don de enseñanza si nunca lo has hecho? ¿Ah? Enseñándolo, enseñando, ¿ah? Empapándote, haciéndolo. Allí es donde tú compruebas si realmente
¿tienes ese don, sí o no? En tercer lugar, se hace necesario tener una buena comprensión de lo que la Biblia dice acerca de los dones. Primero los Corintios 12:1. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, no quiero que ignoréis, ¿sí? Acerca de esto. Es decir, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, el deseo de Dios es que conozcas este tema, ¿sí? Este tema no debe ser tabú en la iglesia. Este tema se debe hablar con toda libertad, porque los hermanos deben conocer el tema de los dones espirituales, de la manera en que Dios me ha llamado a servir a través de mis dones. Entonces es necesario tener una buena comprensión. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre los dones? Sobre los dones espirituales, ¿sí? En cuarto lugar, tiene que ver con voy a mover esto por aquí. Tiene que ver con un conocimiento de nosotros mismos, de nuestras capacidades y habilidades, ¿sí? Y aquí no, en este punto no quiero ser dogmático, porque Dios, como dice el texto, escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los ricos y para avergonzar a aquellos que se creen mucho más. Pero muchas veces Dios nos da los dones también muy relacionados con las capacidades, habilidades que tenemos. Entonces debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las habilidades, capacidades que yo tengo? Bueno, quizás tal vez Dios, sí, me está llamando por este lado. Quizás tal vez Dios me ha dado el don de, sí. En quinto lugar, está el buscar consejo en creyentes maduros, ¿sí? Ellos nos podrán ayudar a identificar los dones que Dios nos ha dado. La Biblia dice en Proverbios 15:22, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces también parte de ese proceso, orar, indagar qué dice la Biblia, evaluarme yo mismo, es decir, cuáles son las capacidades, habilidades que ya Dios me ha dado para que yo soy bueno, qué es lo que me agrada, porque Dios inclina nuestro corazón también hacia eso que Él nos ha dado el don, pero también implica el preguntarle a creyentes maduros. Pastor, ¿usted cree que, cómo me ve usted en, sí? Entonces, allí uno comienza a tener un poquito más de luz, un poquito más de luz. Dios quiere que conozcamos que Él nos presentará más cosas para compartir el uno con el otro y hará que aquellas que experimentemos ahora sean más provechosas aún. Esto no pasará si nos concentramos en buscar los dones mismos, sino simplemente si nos concentramos en servir el uno al otro. La idea entonces no es buscar el don como tal, sino servir, hermano. Servir en lo más básico y sencillo. Servir. No esperes a que tú tengas la convicción de que Dios me ha dado este don para comenzar a servir. Comienza a servir desde ahora, de lo más básico, ¿sí? De lo más sencillo. Comienza a servir. Y en el proceso, entonces, vamos viendo y vamos descubriendo el don y el ministerio al cual Dios me ha llamado. Los líderes servidores continúan aprendiendo cómo Dios los ha dotado para servir en la iglesia y en el mundo. Recibir la gracia de Dios para la salvación es aceptar el regalo de Dios también para servir. Dios nos ha salvado por gracia, pero también nos ha llamado a servir al cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo vivo, con diversas partes, pero unidos en su propósito, dar la gloria a Dios y ser edificados unos por otros. Cada miembro pertenece al cuerpo, ¿sí? Cada creyente pertenece al cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son para el beneficio común del propósito de Dios y la misión de la iglesia. Los dones espirituales son para cumplir el propósito de Dios, el propósito de Dios, la gloria de Dios. Dios desea que usted conozca cómo Él lo ha dotado. ¿Mm? Muy bien. Hemos entonces dicho que Dios nos ha dotado a través de los dones para servirle.
pero también Dios nos ha dotado a través de la manera en que nos relacionamos y también Dios nos ha dotado a través de las experiencias que Él ha permitido que tengamos. Todo eso para servirnos unos a otros. Me gustaría escuchar comentarios antes de terminar. Son las, sí, antes de terminar, las 8. Antes de terminar. Para la próxima semana vamos entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de escuchar, vamos a hacer lo siguiente. La próxima semana, en el material que ustedes, ¿sí están viendo allí mi pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Ahí están viendo el libro? Sí, sí. Listo. Entonces, mire, en el material que ustedes tienen, en la lección 3, hay un ejercicio muy interesante que les animo a hacerlo. Si ustedes no tienen el material impreso, yo les animo a que impriman siquiera esta lección para que puedan hacer ese ejercicio. Exactamente es, bueno, la lección que viene. La lección que viene. La lección 3, página 40 hasta la página 48. Hasta la página 48. Déjenme y yo busco. Es algo que dice, bueno, a mí me gustó mucho, véalo aquí. Evaluación sobre los dones espirituales, ¿sí? Es muy sencillo, en el material se va explicando cómo se hace. Dice, esto no es un examen, así que no hay respuestas erróneas. La encuesta sobre los dones espirituales consta de 70 declaraciones. Algunas reflejan acciones concretas, otras son cualidades descriptivas y aún otras son declaraciones de creencias. Marque su respuesta poniendo en el espacio en blanco al lado de cada oración el número que corresponde a la puntuación que usted quiere. Califique cada declaración con la puntuación que mejor lo describe. No pierda mucho tiempo en una oración determinada. Recuerde que esto no es un examen. Casi siempre su respuesta inmediata es la mejor. Por favor, responda cada una. No salte ninguna. No le pregunte a otros cómo están contestando, cómo piensan que usted debería hacerlo. Trabaje con calma. Las posibilidades de puntuación son las siguientes. Entonces, ustedes van leyendo aquí y en este espacio de acá, en este espacio de aquí, ya delante del 1, ustedes colocan el número que ustedes consideran que mejor lo describe. Un ejemplo, 5, muy característico en mí. 4, en la mayor de la parte de las ocasiones, esto me describiría. 3, es una característica frecuente en mí o en verdad un 50-50. 2, a veces es característico en mí, sino mucho. Y 3, no es característico. Entonces, un ejemplo, tengo la habilidad de organizar ideas, posibilidades, tiempos y personas. ¿Me caracteriza esa afirmación 100%? O yo diría, no, yo no creo que yo tenga esa habilidad. Bueno, entonces un 1. Estoy dispuesto a estudiar y prepararme para la tarea de enseñar. Bueno, me gusta bastante enseñar, pero a veces como que me falta un poquito allí ser más disciplinado. Bueno, de pronto no es un 5, pero podría ser un 4. Soy capaz de relacionar las verdades de Dios con situaciones específicas de mi vida. Y dice, no, sí, eso sí me caracteriza a mí. Bueno, 5. Tengo el don de Dios para ayudar a otros a desarrollar su fe. No, sí, porque me gusta mucho discipular a personas nuevas para que ellos conozcan más del Señor. Bueno, 5. O tal vez no soy muy bueno en eso realmente. Bueno, tal vez un 2. Sí. Al final, ustedes hacen las 70 preguntas. Al final, entonces, usted va a escoger acá. Supongamos, pregunta número 1. Y aquí en este espacio, este cuadrito de aquí arriba, usted va a colocar el número que colocó, que puso allá, si el 1, el 5, el 4. Luego va a la pregunta 14 y va a colocar allí la respuesta que puso. Luego va a la pregunta 27 y va a colocar la respuesta. Luego va a la pregunta 40 y va a colocar la respuesta. Así va a ser con todas. Luego va a sumar lo que le dio. Si aquí va 1, si aquí usted puso 3, si aquí puso 5, si aquí 5, 5.
Usted va a sumar y va a colocar el total. Luego, con la intención de verlo de una manera un poco más gráfica, entonces usted va a tratar de hacerlo un gráfico. Entonces va a ir aquí donde dice enseñanza y supongamos que aquí enseñanza le dio un 15. Entonces usted va a buscar aquí en enseñanza, mírenlo aquí donde está, enseñanza, la segunda, y va a ir hasta donde dice 15 y va a colorear del 15 hacia abajo o con el lápiz. ¿Cuál es la intención de eso? Para que usted tenga una visión un poco más, una gráfica, y usted va a ver de pronto cuáles fueron las áreas donde la puntuación fue mucho más baja, pero tal vez, tal vez hubo una de esas áreas donde la puntuación fue más de 15, fue 20, fue 22. Bueno, si de pronto aquí fue 22, usted trata de calcular, de dividir este espacio en 5, uno dice, bueno, 22 como por aquí, ¿sí? Esa es la idea. La idea, tratemos de hacerlo y estoy seguro que va a ser un buen ejercicio, un buen ejercicio. ¿Significa que esto es la verdad absoluta? No, pero te va a ayudar a guiar, te va a ayudar a guiarte, te va a ayudar de pronto a decir, ve, no había pensado, ve, no había visto las cosas así, ve, yo creo que de pronto es por aquí la cosa. Entonces, les animo a que lo hagan. Muy bien. Preguntas, comentarios. Pastor, una preguntita por ahí. Dígame. Dios puede utilizar a una persona para sanar a una persona que está enferma, la puede utilizar, pero no le da el don de sanidad. Sino Claro la que puede sí. nada más. Claro que sí. Dios puede utilizar a una persona para sanar a alguien. De hecho, Dios lo puede hacer aún sin la persona, pero eso no significa que esa persona tiene el don de sanidad. Si esa persona tuviera, si esa persona tuviera el don de sanidad, en cierta manera diríamos que todas las personas por las que él ora se sanan, pero no es así, no es así. Yo he orado por personas que se han sanado y he orado por personas que se han muerto. Entonces, Dios es soberano. Dios es soberano y Dios puede usar a una persona y eso no significa que él en particular tenía el don de sanidad. Todos oraron, pero solo se sanó fue cuando este fue a orar. No, yo creo que no. Yo creo que Dios puede usar a cualquiera y eso no significa que Él tiene el don de sanidad y Él es el único que puede orar cuando las personas están enfermas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Muy bien. Próxima semana, vamos a tratar entonces de hacer este ejercicio, ¿sí? Solo vamos a hacer este ejercicio la próxima semana, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Yo lo hice cuando yo estudié el material hace varios años y me guió y me ayudó mucho. Me ayudó mucho el ejercicio. Por eso les animo a que lo hagan. ¿Ok? Oramos y damos gracias al Señor. Oramos por, bueno, algunos hermanos que están enfermos, algunos familiares también que están